La Iglesia Bautista Reformada Salvación y Vida Eterna y el Ministerio Alto y Sublime presentan su programa Gracia y Verdad. Muy buenas tardes, amados oyentes de esta su emisora Radio Tropical de la cadena radial La Libertad. La Iglesia Bautista Reformada Salvación y Vida Eterna y el Ministerio Alto y Sublime presentan su programa Gracia y Verdad. Pastor Alexander, por favor, nos inicia en oración. Con gusto. Señor Dios Todopoderoso, nuestro Padre, te damos las gracias en esta preciosa hora por la multitud de tus bendiciones sobre nuestras vidas, por el cuidado que tienes de nosotros. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Dios, nos asista para poder presentar con verdad la verdad tuya, tu palabra, tu revelación, Señor, y que muchos corazones sean impactados por ellas para salvación, para vida eterna. Ayúdanos, es una súplica que hacemos en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y el tema del día de hoy de nuestro programa Gracia y Verdad es la vida difícil pero maravillosa del cristiano. Y el texto bíblico en donde nos basamos está en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14. Permito leer para ustedes. Dice así: la puerta estrecha, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mateo 7, versículo del 13 al 14. Bueno, antes de iniciar el tema, vamos a dar la bienvenida aquí a quienes nos acompañan en el estudio. Hoy tenemos pues un invitado especial, el pastor Jacobi Aldana, de la Iglesia Bíblica Bautista, Bíblica Soberana, Gracia de Santa Marta. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, muy contento de poder estar en este programa y poder hablar a tantas personas que nos escuchan y por supuesto estar en compañía también de personas que aprecio. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por estar. Bueno, y tenemos aquí también a nuestro pastor, el pastor Alexander Mercado. Pastor, bienvenido. Muchísimas gracias, Evodia, por la invitación y quiera Dios ayudarnos en esta hora. Es su programa de la iglesia, de nuestra iglesia, y aquí a nuestro hermano Efraín Hernández. Bienvenido, Efraín. Gracias, hermana, por permitirme otra vez estar aquí, darme la invitación y bueno, esperemos que el Señor sea glorificado. Bueno, y también pues un saludo muy especial a nuestro coordinador, el hermano Gerley Caucil, que sé que debe estar allá escuchando el programa, ¿verdad? Y aquí quien nos acompaña, Roberto Bobby Orozco, en los equipos, pues le damos esa calurosa, como él dice, si nos vemos todos los días, pero bueno, gracias por acompañarnos. Y quien les habla, Evodia Andrade Pinto. Bueno, antes de iniciar vamos a dar los números telefónicos y el WhatsApp por si tienen alguna inquietud, pregunta o quieren compartir sobre el tema que vamos a tratar. 349-3929, 349-3548 son los números de la emisora, y al 320-546-5636, ahí pueden enviar algún mensaje por WhatsApp. 349-3929, 349-3548, 320-546-5636. Bueno, el tema del día de hoy, la vida difícil pero maravillosa del cristiano. A lo largo de estos últimos programas hemos recordado que el Sermón del Monte es un todo, pero sin duda estamos ante un texto que pareciese no tener relación con el contexto de que es un mensaje para los cristianos. Algunos incluso podrían ver en este llamado del Señor un llamado a ser salvos. ¿Cómo se relaciona este texto con el hecho de ser un mensaje para creyentes? A ver, ¿quién comienza? Sí, porque hemos venido tratando que todas estas bienaventuranzas está dirigida específicamente para el pueblo
de Dios, ¿verdad? Creyente. Y entonces ahora esto como que está invitando a la gente a... Pastor Alex. Bueno, debemos considerar que en todo el Sermón del Monte siempre hay o el Señor presenta dos tipos de personas, el creyente y el no creyente. Algunas veces lo hace de forma explícita, pero en otras ocasiones está implícito o es tácito. Por ejemplo, cuando dice bienaventurados los pobres, porque los pobres de espíritu, o cuando dice... cuando lanza cualquier bienaventuranza, siempre se infiere que hay otra persona que no está siendo bienaventurada. Y al final de esa parte, si tú te das cuenta, hay un gran llamado, y el llamado es a que edifiquen sobre la roca y no sobre la arena. Es decir, siempre vamos a encontrar esos binomios de un creyente y un no creyente, y es exactamente lo que pasa acá. En este maravilloso texto está cargado de tanta verdad bíblica. Hay también dos de cada cosa, dos puertas, la puerta estrecha y la puerta ancha, dos caminos, el camino angosto y el camino ancho. Hay dos tipos de personas, ¿verdad? O dos tipos de viajeros, los cuales son unos que son pocos, que son los llamados, mientras que hay una gran cantidad de no creyentes, y finalmente hay dos destinos, un destino glorioso y un destino para nada agradable. Entonces, lo que nos encontramos es este tipo de binomios que nos permiten entender que, a pesar de que la vida cristiana es maravillosa y donde Dios nos ha salvado soberanamente, Dios no nos manda que nos relajemos en nuestra vida cristiana, sino que asumamos este camino con verdadera responsabilidad. ¿Tiene algún comentario, Pastor Jacobi? Sí, claro. De hecho, en armonía con lo que estaba diciendo el Pastor Alexander acerca de los binomios, que son más bien como contrastes, ¿no? Que nosotros vemos desde el principio el Señor haciendo un contraste entre la religión verdadera y la religión falsa, la misericordia verdadera, la misericordia falsa, etcétera, y el Señor llega, después de presentar todas esas verdades, a la gran conclusión de como todo buen sermón, ¿no? Es como una invitación. Después de haber presentado todas las verdades que ha presentado, es una invitación. Y como decía el Pastor Alexander, se asume que si es una invitación es porque hay quienes todavía no, de los oyentes que estaban allí, no pertenecían al reino. Así que es una invitación general, es una invitación abierta, y es por así decirlo, el comienzo de la gran conclusión del sermón, la invitación propia de todo buen sermón. ¿Sí? O sea, una invitación a que la gente desee ser salvo. A ver, hay un imperativo del Señor. El Señor, recordemos que el Señor no nos da opciones, algo así como si tú quieres, si te parece bien. Si no, fíjate que empieza el versículo 13 diciendo entrad. Es decir, es imperativo, es necesario que lo hagas, claro, por todo lo que ha dicho. Vosotros sois bienaventurados, pero siempre y cuando estén aquí conmigo, cerca de mí, es lo que dice el Señor Jesucristo. De otra manera, la vida pierde valor o sentido si perteneces a aquel mundo donde la puerta es ancha y donde no tiene sentido entrar, o donde no tiene sentido estar, básicamente es lo que podríamos decir. Sí, yo como para aportar un poco, digamos que, como decía nuestro pastor y hermano Jacobis, es como el llamado a la acción. Ya hemos escuchado todo lo que es el carácter del cristiano, del que vive en el reino del Señor, y es como si nos hiciéramos la pregunta, o si el Señor nos hiciera la pregunta, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Vamos a ser solo oidores o hacedores? Claro. Entonces, de hecho lo vemos antes cuando el Señor nos habla de la oración, ¿no? Después de que nos dice de no juzgar, nos dice que pidamos, que busquemos y que llamemos. Y esa es precisamente es la forma de aplicar ese pedir, buscar y llamar. ¿Cómo voy a aplicar yo el no abofetear, el prestar mi otra mejilla? ¿Cómo voy a aplicar yo el cómo orar? ¿Cómo voy a aplicar yo el cómo dar la limosna? ¿Cómo voy a aplicar yo todo lo que el Señor me ha venido diciendo en el Sermón del Monte? Ahora es entrar, el imperativo que nos dice el pastor. Ahora. Perdón, pastor, o sea, es llamándonos a decidir si entrar por la puerta estrecha o por la puerta... Exactamente. Ahora, si nos damos cuenta, creo que a pesar de que hay un paralelismo de pasajes entre lo que dice Mateo
y lo que dice Lucas, creo que no están hablando de lo mismo, porque ciertamente en esta parte la puerta estrecha está puesta al inicio del camino de la vida cristiana, pero si vamos en otros textos vamos a encontrar la puerta al final. Entonces, la pregunta que se han hecho muchos hombres de Dios a lo largo de la historia y comentaristas bíblicos sobre esto es, ¿esta puerta en qué parte está? Porque casi siempre pensamos en esa puerta como aquella entrada libre al reino de los cielos ya después de nuestra muerte o cuando venga el Señor por segunda vez, pero esta es una puerta de entrada a la vida cristiana, es la conversión propiamente dicha. Y viene hasta mi mente el precioso libro de John Bunyan, el puritano, que se llama El progreso del peregrino. Si nosotros empezamos a leer el libro, nosotros encontramos al personaje principal del libro, que se llama Cristiano, y Cristiano va saliendo de la ciudad de la destrucción, va saliendo, y no obstante, Cristiano al momento de salir aún no se encuentra pasando por la puerta estrecha ni tomando el camino estrecho, sino que previa a dificultades, de luchas, que nosotros entendemos que la metáfora que usa Bunyan es una lucha interna en ¿por qué camino sigo? ¿Por ese camino ancho que se ve tan atractivo o definitivamente entro por la puerta estrecha que da al camino estrecho y que es un camino ascendente y difícil? Y finalmente Cristiano toma la puerta estrecha y empieza a andar por un camino muy estrecho, rodeado de dificultades, lleno de tentaciones, pero es el camino que al final se vislumbra la ciudad gloriosa, Sión, en donde nuestro Señor Jesucristo espera a Cristiano para bendecirlo. Y en todo eso se nota que es la gracia de Dios la que va acompañando a Cristiano. Para resumir, los compañeros de viaje de Cristiano en ese camino tan estrecho, el autor le llama fiel, esperanzado, en fin, tienen nombres que tienen que ver con la instrucción bíblica para andar por ese camino estrecho. Así es. ¿Vas a decir? Sí, yo quisiera, digamos, como una forma tal vez de ver el entrar, el imperativo que el Señor nos está haciendo aquí, es tal vez preguntarnos qué nos está diciendo el Señor. Porque también podríamos decir que esta es la condición de la obra humana para ser salvo. Es decir, yo tengo que hacer esto para ser salvo. No, lo que el Señor nos está mostrando es que precisamente el poder, por eso dice que son pocos los que hallan la puerta, el poder yo hallar la puerta, el poder yo entrar es precisamente la muestra de que he recibido el mensaje, de que el Señor me ha permitido, me ha revelado el poder ser humilde. El bienaventurado, el pobre de espíritu, es el humilde que reconoce su necesidad del Señor, pero es bienaventurado porque el Señor le ha dado ese don para reconocerlo. El poder entrar, porque fijémonos que el Señor está dando el imperativo es de entrar por la puerta estrecha, no nos está dando a escoger, nos está dando el imperativo de entrar por la puerta estrecha. Es un llamado a su pueblo. Entonces no es la condición para yo ser salvo, es la muestra de que he escuchado el Evangelio y que en efecto el Espíritu Santo ha obrado en mí, el poder entrar por esa puerta. Sí, porque si de pronto alguno puede creer que con el solo hecho de yo desear ser salvo y de tomar esa decisión de ser salvo, ya soy salvo. Ahora, recordemos que nuestro Señor Jesucristo también hace un llamado muy fuerte al momento de entrar por la puerta, a que el que ha escuchado el mensaje de salvación sea diligente. Por ejemplo, el Señor dice, llamad y se os abrirá, tocad y se os abrirá. Sí. Y en esas palabras que utiliza el Señor hay un fuerte énfasis a que seamos diligentes, a que nos esforcemos, aunque toda la gloria es de Él. Él es el que derrama en nosotros esa gracia para perseverar. Entonces, sí, el camino de la salvación es para la gloria de Dios, es Dios por su gracia obrando en nuestra vida, pero eso se ve reflejado en una actitud diligente del creyente que ha recibido la gracia como, llamémosle, combustible para poder perseverar. Toda la gloria es de Dios, toda la obra es de Dios, pero estamos llamados a la diligencia. Lutero decía algo así, lo parafraseo, como
haced todo sabiendo que todo proviene de Dios, haced todo como si todo dependiera de vosotros, pero entendiendo que todo viene de Dios. Amén. Hay algo interesante en armonía con lo que decía ahorita Efraín, y es considerando el contexto en el que Jesús dice esto. Él tiene enfrente a una audiencia de fariseos, escribas y personas que creían que hacían parte del reino porque habían nacido siendo hijos de Abraham. Pero, oh sorpresa, el Señor les dice entren, y eso sugiere que ellos están fuera. Y pasa que muchas personas tal vez creen que están adentro porque nacieron en un hogar donde les bautizaron temprano, o donde tal vez hicieron porque se congregan, o porque tienen algún tipo de religión. Entonces creen que ese la oración de fe, o que bueno, que tal vez sí, por algún tipo de profesión de fe, ya entonces entraron al reino. Pero o por sus obras, porque muchas personas piensan que porque son buenos. Sí. Ajá. Y entonces aquí el llamado del Señor es un llamado además de imperativo universal, ¿no? Esa gente de toda tribu, lengua y nación, porque aunque había una audiencia inmediata, la audiencia también es a toda tribu, lengua y nación, a entrar por esa puerta, porque se asume que se está fuera. Si no se entra por ahí, se está fuera. Se está fuera. Entonces, muchas veces pensamos en el primer amor. Se habla de ese primer amor con el Señor, como la conversión, los inicios con el Señor, y en muchos lugares se suele llamar al pecador a vivir esa vida rosa con el Señor. La forma en que se evangeliza es invitar a vivir una vida mejor, sin problemas, sin dificultades, y cuando en momentos llegan dificultades se les invita a volver al primer amor. Pero la verdad es otra. Esta puerta estrecha nos muestra un comienzo y no un final. Es el inicio, y el camino en adelante con el Señor también es estrecho. ¿Qué podemos decir acerca de esto? Como que si la vida le pintan muy fácil todo, ¿verdad? Sí, a lo largo del sermón el Señor nos ha venido mostrando los contrastes, como decía aquí nuestro hermano Jacobis, de la vida religiosa que venía mostrando los fariseos y escribas, donde ellos pensaban que los tesoros y el reino que traía el Señor era un reino terrenal, con riquezas terrenales y con riquezas temporales. Y aquí también nos hace el contraste diciéndonos la puerta ancha y la puerta estrecha. Y esa estrechez, aunque pareciese también mostrarnos una cosa totalmente distinta, por ejemplo, cuando nos habla de la bienaventuranza de los pobres, inicialmente cuando nos acercamos al texto sin hacer el detalle, podríamos pensar en la pobreza material, pero obviamente el Señor nos muestra que es una pobreza espiritual. Y en esa estrechez, el Señor también nos está mostrando precisamente un contraste. La puerta ancha, como decía el pastor Alex, vemos una multitud. Y en esa puerta estrecha la podemos ver como un torniquete cuando estamos entrando, por ejemplo, aquí en Barranquilla Transmetro. Solo se puede entrar uno tras uno. Sí. Y esta puerta estrecha, al yo poder tener que entrar uno tras uno, también implica otras cosas. Y es que no puedo entrar, no puedo salvar a mi familia, es una salvación individual. Sí. No puedo meterme yo con todas mis maletas, sino que tengo que dejar cosas atrás. No puedo llevarme a mí mismo, incluso el Señor nos dice que nos neguemos a nosotros mismos. El entrar por esa puerta implica dejarme a mí mismo incluso. Entonces lo que nos desafortunadamente muchas veces la evangelización que nos exhorta aquí en el Señor, que podemos ver aquí, es el Señor nos dice que seamos sabios y que calculemos el costo de seguirle. Él nos habla de que un hombre sabio no edifica o no hace una construcción sin antes haber calculado o haber presupuestado lo que va a hacer. Y la evangelización correcta también nos implica llamar a la gente a calcular el costo, y el mayor es morir a nosotros mismos. Así es. Sí, hay un tema que ahora tú planteabas el caso del primer amor, y digamos que en nuestra sociedad antirreflexiva y supremamente emocionalista, digamos que el hombre tiene cierta tendencia a comparar lo bueno con lo que le produce sensaciones de placer, y tal actitud ha sido trasladada a la vida cristiana, y por eso se confunde o se malentiende el primer amor como una primera experiencia gozosa en donde hay puede ser cierto o no, un encuentro con Cristo.
Pero lastimosamente creo que en nuestra sociedad ese supuesto primer encuentro con Cristo, primer amor, por lo general no es tan así. Es un estado muy alterado de la persona en donde no tiene un encuentro con el Cristo de la Biblia, que hace demandas muy, muy específicas. Es decir, entrar por la puerta estrecha es una demanda fortísima, porque deja todo lo que tiene valor para ti en este mundo y sígueme prácticamente con lo que llevas puesto, en sentido espiritual, hablando, dejando atrás toda la confianza que tú puedas tener en todo esto. Entonces, cuando se habla de primer amor como una primera emoción y al hombre se le pide que vuelva a ese primer amor o primera emoción, por lo general hay una creencia a que debe emocionarse como se emocionó la primera vez, y no es así. Porque si nosotros vamos a Apocalipsis y nos encontramos con la exhortación que el Señor le hace a la iglesia, a creyentes, de que vuelvan a su primer amor, es una metáfora para decir: vuélvanse a Cristo. Ustedes están saliendo del camino. No tiene que ver con emoción. El primer amor aquí es una clara referencia a nuestro Señor Jesucristo. Vuélvanse a Cristo, porque el que persevera en Cristo persevera en el verdadero amor. Y también debemos recordar que el amor desde la perspectiva bíblica no tiene nada que ver con el amor el amor sentimental, el amor cotidiano que nosotros podemos sentir, que está nublado por pasiones y por un corazón totalmente engañoso. Es un llamado al arrepentimiento, volver al primer amor, es arrepiéntanse. Es arrepiéntanse, vuélvanse a la obra de amor de Cristo, más que vuélvanse a sus propias emociones, porque no hacemos nada si nos volvemos a nuestras propias emociones. Estamos construyendo sobre la arena, como dice justamente el Sermón del Monte. Lastimosamente, volviendo al texto acá donde habla de la puerta estrecha y la puerta ancha, es evidente que nuestro mundo, en el mundo en que vivimos, ofrece una gran cantidad de emociones, ofrece cualquier cantidad de primeros amores. Sí, en donde el hombre empieza a amar muchas cosas, ama sus posesiones materiales, ama sus pasiones, ama sus pecados, ama lo que quiera amar, y el mundo legaliza ese amor. Justamente leía la semana pasada que un japonés vive con una muñeca de plástico y con la esposa, y a la esposa eso le parece normal, porque literalmente él dice que ama a su muñeca de plástico. O sea, ¿hasta dónde está llegando el emocionalismo de nuestra sociedad? Cristo nos dice: miren, soy yo o nada. Es que el amor ahora, pastorales, no lo define o no lo confronta con lo que dice la palabra, que es el amor, que es sufrido, que es benigno. O sea, están interpretando el amor tan diferente hoy día, no sé, o sea, enfocando lo contrario. Entonces, ahí me imagino que eso, vuelve a tu primer amor, a lo que tú quieres. O sea, a tu yo, es como eso. Sí, eso es algo de ese proceso que los estudiosos de la sociedad han llamado la infantilización de la sociedad. Cuando uno era niño o adolescente, se enamoraba de la profesora, por decir, ¿verdad? Sí. Yo creo que a todos nos pasó. Enamorado de la profesora y suspirando por la profesora, le llevaron un dulce a la profesora. Y aquí en la costa decimos la seño. Ajá, sí. Entonces, el niño idealiza la seño, pero de seguro cuando ese niño crezca, se reirá de lo que pasó con la seño. Esa seño dentro de su corazón sería su primer amor, ¿verdad? Y la sociedad lo que le dice: sí, mira, ese es tu primer amor, vuélvete a ese sentimiento tan puro de cuando tú eras niño. No. El Dios Todopoderoso, cuando habla de primer amor, lo que está poniendo de relieve es que Cristo es el arque, el principio de todas las cosas, que trasciende, que está más allá, que es el origen de todo, y por lo tanto Él es la fuente eterna del amor. Es innegable que cuando se habla
en este caso del primer amor y lo comparamos con el texto que tenemos, en donde hay una sola opción, nuevamente Dios nos está diciendo: vuélvete a Cristo, vuélvete a su amor, vuélvete a la cruz, vuélvete a su obra, vuélvete a la resurrección. En fin, es lo que nosotros podemos ver allí. Y eso no se parece mucho a lo que ofrecen muchos hoy. Muchos, Cristo dijo: la puerta es estrecha, pero muchos pregonan con un gran megáfono: la puerta es ancha. Entren, no hay ningún tipo de restricción, no tienes que abandonar nada, no tienes que dejar nada. Pero ahorita Efraín decía, y usó una analogía muy chévere. Él dijo: yo no puedo entrar con mis maletas, y por la estrechez de la puerta nosotros no podemos entrar con una carga adicional. Y cuando pienso en eso, pienso en la carga misma del pecado, ¿no? Que es necesario incluso dejarla a un lado para entrar por esa puerta, y por eso ubicamos esa puerta al principio de la vida cristiana. Y eso sucede gracias al nuevo nacimiento. Es el encuentro con la cruz el que hace que la pesada carga no sea un estorbo para entrar por la puerta. Y voy a citar a John Bunyan, porque lo mencionaste ahorita. En el libro del Progreso del Peregrino dice en el capítulo 6, y cito: después en mi sueño vi a Cristiano ir por un camino resguardado a uno y a otro lado por dos murallas llamadas Salvación. Marchaba, sí, con mucha dificultad, por razón de la carga que llevaba en sus espaldas, pero marchaba apresurado y sin detenerse, hasta que lo vi llegar a una montaña, y en cuya cima había una cruz, y un poco más abajo un sepulcro, y al llegar a la cruz, instantáneamente la carga se soltó de sus hombros, y rodando fue a caer en el sepulcro, y ya no la vi más. ¿Cuál no sería entonces la agilidad y el gozo de Cristiano? Bendito él, le oí exclamar, que con sus penas me ha dado descanso, y con su muerte me ha dado vida. Por algunos instantes se quedó como estático, mirando y adorando, porque le era muy sorprendente que la vista de la cruz así hiciese caer su carga. Continuó contemplándola, pues hasta que su corazón rompió en abundantes lágrimas. Llorando estaba cuando tres seres resplandecientes se pusieron delante de él, saludándole la paz. Y luego el primero dijo: perdonados te son tus pecados. Entonces el segundo le dijo: de tus harapos, le despojó, de sus harapos, y le vistió de un nuevo ropaje. Y el tercero le puso una señal en su frente, le entregó un rollo sellado, el cual debía estudiar en el camino y entregar a su llegada a la puerta celestial. Cristiano, al ver todo esto, dio 3 saltos de alegría y continuó cantando: vine cargado con la culpa mía de lejos, sin alivio mi dolor, mas en este lugar, oh qué alegría, mi solaz y mi dicha comenzó. Aquí cayó mi carga, su atadura en este sitio rota yo sentí. Bendita cruz, bendita sepultura, y más bendito quien murió por mí. Amén, qué lindo. Qué precioso Precioso. ese relato de ese encuentro de Con Cristiano Cristo, con la cruz, y con cómo la él cruz, se despoja de esa carga. Es con el encuentro verdadero amor. con el verdadero amor. Así es. Así que ese amor no está asociado a las emociones, sino al sacrificio, De Cristo, a la cruz y a cómo él se entregó por nuestros pecados. Incluso alguien decía que la verdadera señal del amor no era un corazón como lo pintamos hoy en día, Sino una sino cruz. una cruz. Amén. Debe ser esa la señal. Así es, hermano. Es que, precisamente, tocando un poquito otra vez el tema del primer amor, cuando se dice primer amor no se refiere a un tiempo pasado, sino se refiere a un lugar, el primero. ¿Cuál es el primero? El Señor. El Señor. El primer amor es el Señor. Y tú tocabas ahí en la pregunta un tema puntual y muy pertinente, es el tema de la evangelización, y lo que decía Jacobis también. Y es que el Señor nos pone el contraste, incluso antes de empezar el Sermón del Monte, lo primero que Él dice es: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y lo que se nos predica hoy, lastimosamente, en muchos lugares es: Dios te ama y quiere darte una vida de riquezas, abundancia, salud y todo lo que tú deseas en este momento. Y el Señor no ablanda el mensaje. El Señor arranca el Sermón del Monte y duro y termina duro. El Señor no ablanda el mensaje, y de hecho vemos también una parte cuando el Señor está hablando con sus discípulos y ellos dicen: dura palabra es esta, y se van las multitudes, y el Señor les dice: ¿ustedes también se van a ir? Sí. Y la intención de nosotros es, nosotros no podemos suavizar el Evangelio. Nosotros no podemos tratar de ser mejores que el Señor. El Evangelio cuesta, y nos cuesta la vida entera. Pero tampoco la intención de mostrar que entonces, como el Evangelio es difícil, entonces apartémonos de él.
porque precisamente el Señor cuando nos habla de los tesoros, nos hace la balanza de cuál es el mayor tesoro. Y si nosotros, listo, vamos a dejar nuestra vida entera, pero si ponemos la balanza, Cristo vale más que todo lo que vamos a dejar. Amén. Es difícil, sí, vamos a dejar, tenemos que tener la disposición de dejar padre, madre, familia, de dejar todo lo que de pronto nuestro corazón desea, pero todo eso no vale nada. Sí, porque de pronto porque diga que es difícil, mucha gente le da miedo entrar por esa puerta estrecha, pero... Sí, y ahora, es evidente que el camino hacia el Señor es un camino muy duro, pero nosotros no lo caminamos solo, porque Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo está con nosotros, lo dice claramente incluso en este mismo Evangelio, en el último capítulo. Pero yo ahora pensaba en lo que decía Efraín, y me gusta ver o comparar los esfuerzos que hacen los hombres para seguir en el camino ancho y los esfuerzos que hacen los cristianos o que hacemos los cristianos para seguir en el camino estrecho. ¿Por qué lo digo? Porque Cristo demanda nuestra vida, nuestra atención, demanda todo de nosotros, pero la oferta de Cristo aún en este mundo es mucho mejor. Saber que podemos andar con Él, con nuestros pecados perdonados, saber que Él es nuestro consolador por el Espíritu Santo, que nos ha dado su palabra, que nos ha dado sentido en nuestra vida y que podemos vivir con gozo delante de Él. Y nuestro esfuerzo, por muy grande que sea, es un esfuerzo que es nada comparado con lo que Él mismo sufrió por nosotros y padeció en la cruz del Calvario. Pero miremos a los hombres de este mundo que andan por la senda ancha. ¿No hacen acaso grandes esfuerzos por mantenerse allí? ¿No se desgastan toda su vida trabajando por lo que no aprovecha? Una persona puede tener grandes ambiciones, por ejemplo, de ser el jefe de una sección. Ahora, ¿puede o no eso ser pecaminoso en determinado momento? Pero cuando tú trabajas para eso, en función de eso, y que eso es la meta única de tu vida, ya se volvió un ídolo, por lo tanto es pecaminoso. Y trabajas, el Señor dice, cuando de seguir a Cristo se trata, toma tu cruz y sígueme, pero esta persona lo que ha hecho es que se ha llenado de razones, se ha llenado de muchas cosas y ha trabajado por esa meta, y cuando llegue a esa meta, ¿qué? Esa meta que alcanzó no es para vida eterna, no lleva a la salvación, porque ancho es el camino que conduce a la perdición, Es decir, es un camino muy ancho, pero que abruptamente se corta y llega al infierno, abruptamente. Mientras que la senda estrecha, el camino de Cristo, es un camino ascendente y por eso fatiga, ¿no? Nadie que sube una montaña pasa tranquilo sin fatigarse, no, se va a fatigar y estamos llamados a caminar ese camino hacia Cristo por el único esfuerzo que vale la pena hacer. Sí, qué bueno que mencionas eso, porque nosotros casi que por tradición creemos que la puerta, y tú lo mencionaste al principio, está al final del camino, pero el Señor nos presenta aquí una puerta y luego que esa puerta está seguida de un camino, y es un camino también angosto y difícil, porque uno diría, bueno, la puerta es estrecha, pero cuando por fin entro ya descanso y se termina, como quien entra a una fila de banco que está casi, van a abrir el banco y está ahí adelante y abre el banco y es el primero que entró y dice, bueno, ya descansé, pero no pasa así en el cristiano, la puerta es estrecha, pero también está seguida de un camino angosto. Sí. Y también decíamos que una de las formas de poder ver bien o correctamente el texto es tratar de ver qué es lo que nos dice. Y muchas veces, bueno, decimos, ok, la puerta es estrecha, tengo que dejar todo atrás, el Señor nos ha dicho que nos apartemos del mundo, entonces me voy y me vuelvo un monje, o me voy y me aparto a una colina con toda mi familia. Y el Señor tampoco está diciendo esto. Ese es uno de los errores que ha creado, por ejemplo,
la herejía de sectas que se apartan del mundo pensando que así es que así es que van a vivir en santidad, cuando el ascetismo, cuando seguramente su corazón, puede que físicamente su cuerpo esté apartado del mundo, pero su corazón sigue teniendo su mundanalidad. Sí, cuando el Señor habla de la puerta estrecha y dejar todo atrás, es lo que decía nuestro hermano Jacob, es dejar nuestro propio pecado y empezar a caminar con Cristo. Pero muchas personas piensan más que todo en lo que están dejando o las cosas que ofrece el mundo. Ya, o sea, están pensando que voy a dejar de hacer esto, de que me gusta, de pronto bailar, de pronto salir, hacer estas cosas, piensan que es eso lo que están, y muchos se abstienen de llegar. Sí, por eso decíamos al principio que el entrar por la puerta estrecha es precisamente el reflejo de un cristiano. Porque si yo tengo un pie aquí y un pie en el mundo, yo digo yo soy cristiano, pero todavía me agrada ir a pegarme mi bailadita. Entonces no he entrado, no he hallado la puerta estrecha. No he hallado la puerta. Hay esa diferencia. ¿Va a decir algo, pastor? Sí, con relación a lo que decía Efraín, a mi mente viene el texto de Lot saliendo de Sodoma con su esposa y sus 2 hijas, ¿verdad? Aquella mujer cuyo nombre no sabemos, ella miró el lugar de destrucción y lo que pasó con su vida es que muere de pie y queda convertida en una estatua de sal. Y cuando uno medita en el texto, claramente se daba cuenta de que el problema de esta mujer era su corazón inconverso. Ella había salido seguramente por miedo, porque quería evitar su muerte física, la destrucción de ella, la destrucción, pero su alma estaba totalmente apegada a aquel lugar. Y por todo el contexto de este pasaje de la puerta ancha y la puerta estrecha, el Señor nos pide una entrega de corazón, una entrega absoluta de cuerpo y espíritu para la gloria de Él, es decir, que no seamos vacilantes. Hay un texto que me gusta mucho y es el de Elías luchando contra los profetas de Baal. Resulta que luego que el Señor hace el milagro y hace caer fuego desde el cielo, Elías le hace un llamado muy fuerte al pueblo desde la perspectiva profética. Dice: hombre, dejen de divagar entre 2 pensamientos. Si Baal es Dios, seguidle, pero si Jehová es Dios, seguidle a Él. Después del milagro aquel, todo el pueblo empieza a gritar a una: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios, es decir, Él es el único Dios. No obstante, el corazón del pueblo se emocionó en el momento, pero no se volvió en realidad al Señor. Y pienso que en nuestro tiempo ocurre algo muy similar, aportando algo a lo que tú decías, porque es evidente que el pueblo muchas veces quiere los beneficios del cristianismo, quiere el sentirse amado por una iglesia, el sentir de alguna manera estar cerca de Dios, pero sin abandonar su vida pasada, sus pecados y demás. Es clara la ilustración que hace el Señor entre las multitudes y sus discípulos. Se ve una puerta ancha por donde pasa todo el mundo y una angosta por donde pasa tal vez uno solo a la vez. ¿Qué implica el tomar la puerta ancha y el camino estrecho? Yo no puedo dejar de imaginarme a un hombre perdido y que llega finalmente a una ruta donde hay 2 caminos y no sabe cuál escoger. Y entonces está frente a un camino angosto entre 2 abismos, rocoso, empinado, pero mira al otro y ve un camino ancho, pavimentado tal vez, entre árboles y muy agradable para caminar. ¿Qué escojo? Y no hace falta un esfuerzo muy grande para decir cuál es el camino por el cual ese hombre va a escoger. Seguramente va a ser el camino ancho, porque el camino angosto no resulta muy atractivo. El problema es que nosotros, en esta generación o en este tiempo se ha querido ponerle al camino angosto la ropa del camino ancho.
Entonces queremos presentar el camino angosto como si fuera un camino ancho, pero ese no es el punto. Entonces la razón por la que nosotros encontramos a mucha gente, y eso es lo triste, en Lucas también en un pasaje paralelo el Señor dice que le preguntaron al Señor, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y el Señor le respondió diciendo, esfuércense por entrar por la puerta angosta, porque angosta es la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida. Y dice el Señor, pocos son los que lo hallan, pero ancha es la puerta y ancho el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que lo hallan. Y eso es lo triste realmente de todo este panorama, que son muchos los que transitan por ese camino, creyendo que es un camino de vida, pero como dice el autor de los Proverbios, su final es de perdición. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, y bien lo dice el texto, al hombre, a su juicio, a su deseo, a su opinión, a lo que a él le parece, a lo que él ha construido como un criterio aparentemente objetivo. Dice, este es el camino correcto, es el camino donde me siento bien, donde camino cómodo, es el camino de la prosperidad, de la tranquilidad y donde nadie me estorba. Pero el Señor dice, ese camino es un camino según tus pensamientos, según tus criterios, según tu torcido corazón, y su fin es la muerte. Incluso, yo no sé si Jacobi, que seguramente nosotros tenemos más tiempo y hemos transitado un poco más por todos estos movimientos evangélicos de alguna manera, y tenemos muchos amigos. Recordaremos que había una frase, no sé, de pronto Efra si también la recordará, había una frase favorita en cada una de estas congregaciones, y es que cuando alguien llegaba con un problema, el pastor o líder le decía, bueno, si te da paz, hazlo. Si sientes paz en tu alma, hazlo. No se trata de lo que tú sientas, se trata de lo que Cristo dice, de lo que la Biblia dice, y ese es el problema focal aquí. Es que alguien dijo una vez que si tú quieres, si tu peor enemigo te dará este consejo, haz lo que tu corazón te diga. Sí, seguramente. Y eso es súper, lo que dices es muy importante, porque la ilustración que tú dabas de cuando se dan los dos caminos, muchas veces nosotros pensamos que estamos en un punto neutral, ¿no? Y es un error. Nosotros vamos por ese camino ancho, todos. Cuando nacemos separados de Dios y vamos por ese camino ancho, pensando que vamos hacia un rumbo correcto. Pero el poder hallar donde el desvío, el poder hallar el camino que nos conduce hacia el Señor, el estrecho, es obra del Señor, no es obra nuestra. Entonces, sí, porque si fuese, como dice ahorita el pastor, normalmente tú ves en ese camino todo pedregoso, todo feo, normalmente uno no tiende a coger para allá. Por nuestra propia voluntad siempre me voy a lo mejor, o a lo que yo creo que es mejor. Exacto, y precisamente el Señor antes, cuando nos habla de los tesoros del cielo o los tesoros de la tierra, precisamente nos hace ese contraste y nos muestra que el que un corazón pueda atesorar en el cielo es obra del Señor, porque nosotros naturalmente vamos a querer atesorar lo terrenal. Nacemos en un camino apartado del Señor y nos vamos criando en un camino apartado del Señor y vamos haciendo tesoros y acumulando las maletas, como nos decía Jacobis con el texto de Bunyan, y vamos acumulando cargas y vamos acumulando tesoros que para nosotros creemos que es lo valioso, pero hasta que no viene el Señor y nos quita todo eso y nos abre los ojos y podemos ver realmente lo que es valioso, no podemos encontrar ese camino. Por eso dice aquí que son pocos los que lo hallan. Sí. Ahora recordemos algo, toda la sociedad nuestra está estructurada de tal manera que los hombres sigan en el camino ancho. Todo el trabajo de la sociedad parece coordinada hábilmente a una para que el hombre siga en el camino ancho. ¿Por qué? Estamos en una sociedad que cada vez es más irreflexiva, es decir, una sociedad que distingue menos entre lo bueno y lo malo. Cada vez se hace más borrosa la línea divisoria entre el bien y el mal. Muchos han dicho que los cristianos somos muy extremos porque todo lo vemos en blanco o en negro, pero que en la vida hay matices, y yo creo que ese es el verdadero peligro, esa cantidad de matices
de que ven las cosas ya un poco gris, y no, realmente eso no es negro, eso simplemente está un poco opaco, pero qué sé yo, con un poco de blanqueador y seguramente se verá mejor. Lo que pasa es que tú eres muy, muy extremo, incluso alguno podrá llegar a decir tú eres un legalista. Ese es el término que usarán. Pero toda la sociedad está en marcha hacia eso, hasta el punto que las iglesias que han sido impactadas por el mundo en ese sentido, también son un lugar para desviar a peregrinos de su camino, del camino que conduce a la vida eterna, para tratar de desviarlos si fuera posible. Y ese es un punto delicadísimo. Sí, ahora volviendo a mi hombre parado frente a los dos caminos, yo me pregunto qué pudiera hacer que ese hombre vea ese camino feo, pedregoso y angosto y como algo atractivo. Y solamente la obra del Señor puede hacer que aquello que no es atractivo pueda ser apetecible, y aquello que nos resulta apetecible lo veamos como lo horroroso que es en realidad. Y viene a mi mente un texto en Jeremías capítulo 20, versículo 7. Jeremías dice: me sedujiste, Señor, me sedujiste, fuiste más fuerte que yo y me venciste. Yo quise resistir esto, no pude, tú me venciste. Y en eso consiste eso que nosotros llamamos teológicamente como gracia irresistible. No es Dios pasando por encima de la voluntad humana, sino Dios haciendo tan apetecible la meta de ese camino que se hace como algo que yo no puedo dejar de desear. Es irresistible para mí en el sentido en que mi voluntad quiere caminar hacia eso, y aquello que antes me parecía muy, muy apetecible ya no. ¿Y cuál es la razón? Que esa obra del Señor no mira el camino, sino la meta del camino. Es como si nuestro corazón estuviéramos velados y no pudiéramos ver el fin. Y es cierto, si nosotros no podemos ver una obra completa, no podemos tener un juicio claro. Y eso es lo que sucede con el pecador, que solamente puede ver lo que tiene frente a sus narices en este mundo. Sí. Pero la obra del Señor es como si corriera un velo y pudiera ver el destino de cada uno de esas cosas que tiene enfrente. Entonces el Señor dice, la meta de ese camino angosto es la gloria eterna, la eternidad con el Señor y el ser librado plenamente de todas las cosas que padecemos en este mundo. Y la meta de ese camino ancho es la destrucción. Lo que tú dices es realmente impactante, porque también nos recuerda precisamente lo que tú decías, la gracia. Y muchas veces pensamos, como el Señor muestra ahí, los fariseos pensaban que eran justos por sus obras. Y lo que nos dice nuestro hermano Jacobis, la gracia del Señor es lo que nos permite hallar ese camino, no son nuestras obras. Y el tratar de entrar por ese camino, por nuestras obras, es lo que nos hace realmente legalistas. En cambio, si nosotros andamos por ese camino, por la gracia del Señor, es cuando lo que también nos dice el Señor, tus mandamientos no son gravosos. Nosotros nos deleitamos en andar por este camino difícil y estrecho, sí, pero es un gozo. Por eso el Señor, al final de las bienaventuranzas, nos dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón está en el cielo. Amén. Nosotros andamos gozosos, sí, es un camino difícil, el Evangelio es difícil, nos cuesta. No es difícil, es imposible para el hombre hallar esa puerta, pero una vez la hemos hallado, andamos con gozo y con alegría, porque andar por los caminos del Señor es un deleite, a pesar de que es difícil. Y lo que decía Jacobis, tan pronto nosotros hallamos ese camino y el mundo nos empieza a ver como un bicho raro, porque no es normal, no es natural que el hombre... el camino pedregoso. No es natural que el hombre... Está loco. ¿Sí? Sí. No es natural que el hombre coja un camino distinto por el cual todos iban, y además estamos acostumbrados a lo que decía el pastor, a andar en masa. Estamos en una sociedad que cada vez más se cohesiona como una sola, y aquel que piense distinto es tildado como es comulgado de la sociedad. Socialmente, sí. Ahora, meditaba sobre lo que decía Jacobis ahora hace poco, sobre qué hace atractivo a la senda. E indudablemente quien hace atractivo a la senda es Cristo, ¿verdad? Cristo como máximo bien. ¿Y por qué la sociedad nos dice locos? Pues hombre, dicen, ustedes están enamorados de alguien que no ven, ustedes aman a alguien que no ven, a alguien que no oyen. Yo digo, bueno, a nosotros nos dicen locos, pero en nuestra sociedad hoy altamente conectada,
Nosotros vemos hombres y mujeres que se enamoran perdidamente con otro que ni siquiera conocen del otro lado del Facebook, Sí. ¿verdad? Sí, no lo conocen, la otra vive en un país lejano y se escriben y sus palabras enamoran a esa persona. Y a pesar de que es una persona que como lo decimos coloquialmente acá, es una apuesta o un tiro al aire, pues, puede salir bueno o mal. Pero no es una muñeca, que es peor. Ni siquiera pasa por el tema del fetichismo, pero bueno. Pero nosotros, ¿a quién amamos? A Cristo, que Él es verdaderamente real. Cristo es real, Él está allí, Él está aquí presente por su Espíritu, por su palabra. ¿Y qué nos ha enamorado? Algo mucho mejor que el Facebook, su palabra. Su palabra, y porque su palabra no solamente llega a nuestra vista y mueve nuestras emociones, sino que va más allá, va adentro hasta lo más profundo del ser, del espíritu, y ahí es donde produce cambios. Amén. Y nuevamente cito a Cristiano en el Progreso del Peregrino, en el último capítulo. Bueno, para los que lo van a comprar me van a matar si después van a leerlo. El final. Pero Cristiano, cuando alcanza a ver la ciudad a lo lejos, antes de pasar por el río final, antes de llegar a la ciudad, se emociona muchísimo por la voz del Señor, y él y esperanzado empiezan a gritarle al Señor palabras de amor. Empiezan a decirle, ¿has visto? Repiten lo que dicen los cantares: ¿habéis visto al que ama mi alma? Es el más hermoso de los hijos de los hombres. Y yo creo que los creyentes que estamos en el camino estrecho nos motivamos cuando cuando escuchamos la voz de Dios, la voz de Cristo, diciéndonos: esfuérzate y sé valiente, lucha cada día por permanecer. Aquí está esperándote un lugar que yo he preparado para ti. Son palabras del Señor para nuestra vida, y terminamos nosotros gozándonos tremendamente por la palabra de ánimo que es fiel y verdadera, y que sale de la boca de aquel que murió en la cruz y nos redimió para Él de toda nación, de toda raza, de toda tribu, para gloria y alabanza de su nombre. Dice el apóstol Pedro: al cual amáis sin haberle visto. Sí, y esa es verdaderamente la esencia de la fe cristiana. Amarle sin haberle visto. A Él le amamos sin haberle visto. Y es que la verdad que es un pleno gozo, y es cuando vamos descubriendo a través de su palabra cómo se nos revela Él, Cristo, y ahí sí, como cristiano que experimentó cuando llegó a la cruz, sí, ese verdadero amor, ¿cierto? Bueno, pero así como la bienaventuranza sobre los pobres en espíritu no se refiere a pobreza material, esta estrechez tampoco lo podemos llevar al extremo. ¿Qué quiere decir exactamente el que la puerta sea estrecha? Pues yo creo que se refiere más que todo al hecho de que es una puerta en la que entramos, pero justo con lo necesario, en la que debemos renunciar y despojarnos de las cosas que no son un problema. Y el Señor habló de eso en varias ocasiones, y eso es despojarnos de los ídolos. Él dijo: el que ama a padre o a madre o hermano más que a mí no es digno de mí. Y no está hablando el Señor de que debemos hacernos enemigos de nuestra familia, sino que debemos quitar a nuestras familias o a cualquier otra cosa, trabajo, lo que sea, como el Dios de nuestro ser. Y también citó mi hermano Efraín un texto donde el Señor dice que debemos calcular el precio de construir esa casa. Debemos calcular que el caminar por el camino del Señor y por la senda de la justicia nos va a demandar a nosotros renuncia, y esa es la palabra. Yo creo que cuando la Biblia habla de una puerta estrecha, a lo que se refiere es al camino de la renuncia, al camino de la negación a nosotros mismos y a nuestros deseos y a todo aquello que pueda apegarnos a este mundo. Incluso todo el Sermón del Monte apunta a eso.
Es desapegarnos de nuestra propia justicia y tener una justicia mayor que la de los escribas y los fariseos, que es basada en la justicia del Señor Jesucristo y en guardar la ley del Señor en nuestro corazón y también en nuestras acciones. Es también despojarnos, de acuerdo al Sermón del Monte, de nuestro deseo por las cosas materiales. Dice el Sermón del Monte en una de sus apartes que nosotros debemos buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Y es también el apartarnos de buscar nuestra propia gloria, renunciar a nuestra propia gloria, como lo dice el Sermón del Monte, que no debemos orar para ser vistos de los hombres, ayunar para ser vistos de los hombres, o dar limosna para ser vistos de los hombres. Así lo ve el Sermón del Monte. Es un sermón que invita a la renuncia en muchos sentidos, y es a esa condición a la que debemos llegar antes de entrar a esa puerta: la autonegación, la renuncia y el entregarnos completamente al Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe. Sí, aportando un poco la estrechez, como decía nuestro hermano Jacobis, implica también precisamente es que no cabe nada por ahí. No quepo ni yo mismo, porque de hecho Pablo dice que también debemos dejar el viejo hombre. Y ahí es donde el Señor nos habla de la negación, de que debemos estar dispuestos a morir nosotros mismos. No cabe nada ahí, y va muy de la mano precisamente del Sermón del Monte, que el Señor, cuando hace el contraste con la ley, que Él dice que no viene a abolir la ley, sino que Él trae un mandamiento más mayor, es amar al Señor sobre todas las cosas. Y por eso hace el contraste con los tesoros, y por eso hace el contraste con la justicia de nuestras obras. Y la estrechez de la puerta quiere decir eso, que ahí no cabe nuestra justicia, lo que decía nuestro hermano, no caben nuestras obras, no caben nuestros trapos de inmundicia, no cabemos ni nosotros mismos. Y nos muestra también la incapacidad del hombre para ser salvo. Es solamente por la gracia del Señor. La estrechez es como la parábola del camello y el rico. El pasar un camello por la aguja no nos quiere decir que sea algo difícil, es algo imposible. El que un hombre pase por la puerta estrecha por sí solo no es algo difícil, es imposible. La estrechez quiere decir eso, que solamente el Señor nos puede pasar. Y hay algo importante también de la estrechez de la puerta, y es que una vez que nos da una seguridad para los cristianos, y es que una vez hemos entrado no salimos. Entramos y ya entramos, y gracias al Señor ya estamos en el camino. Es una puerta que abre para un solo lado. Únicamente para entrar. Sí. Gloria a Dios. Hay un texto en Primera de Pedro 4:18, y dice: y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Naturalmente, esto no se refiere al poder del esfuerzo propio del justo, o que haga más obras que el otro, no. La dificultad a la que dice es la dificultad que obviamente le costó a Cristo salvarnos, ¿verdad? La dificultad de la cruz, pagando por nosotros. Creo que el tema de la puerta estrecha, de pronto, aportando un poco a lo que mis hermanos acaban de decir, tiene que ver con el grado de dificultad, con la imposibilidad que bien mencionaba Efra. ¿Por qué? Porque la apertura de esta puerta estrecha es lo que se refiere a la obra de Cristo, propiamente, la obra de Cristo. Y en consecuencia, nuestro enfoque en esto tiene que estar justamente en la obra de Cristo, la puerta estrecha. ¿Por qué estrecha? ¿Por qué difícil? Porque para creerla necesitamos la acción de gracia del Señor, del Espíritu Santo obrando en nosotros a través de su llamado eficaz para nuestra vida. Necesitamos de la conversión, que es una obra sobrenatural de Dios. Necesitamos arrepentirnos y tener fe, que ambos son dones de Dios. En fin, todo es de Dios, y aunque el hombre ni siquiera quiere estas cosas, porque el hombre seguramente quiere los beneficios de la vida eterna, pero sin Cristo. Tanto que si uno le dijera a una persona: bueno, ¿tú por qué quieres la vida eterna? No, porque no voy a sufrir, o algo así, o porque no voy a padecer en el infierno. Si un no creyente fuera al cielo, tendrían que hacerle un cielo totalmente distinto para él, porque va a tener enfrente a una persona que no conoce, que no ama, con la que no desea estar, mientras que el anhelo de todo creyente es estar para siempre con Cristo. El único que nos permite pasar por esa puerta estrecha es el sacrificio de Cristo en la cruz, porque nosotros con los pecados que arrastramos, y Él
nunca vamos a poder entrar ahí. O sea, el único medio que nos puede abrir esa puerta estrecha es Cristo. Es Cristo. Y volviendo a la ilustración de nuestro hermano Jacobis del hombre en la bifurcación de los dos caminos, decía un pastor, no recuerdo bien si es Paul Washer, si al hombre se le diera el libre albedrío, suponiendo que tiene el libre albedrío de escoger al Señor, se le pone en este punto de los dos caminos y se le muestra, se le hace un aviso muy grande, una pancarta muy grande del camino estrecho, y se le dice todo lo que va a obtener: salvación, vida eterna, las riquezas en el cielo. Aún así no iría, no tiene la voluntad, no quiere. La Biblia nos dice que no hay quien busque al Señor, nadie quiere. Si el Señor no obra en ese hombre y no abre los ojos y le muestra lo que sea Jacob, que sea atractivo para él, no va a ir. Es que no tiene la capacidad. Hace algún tiempo, y obviamente tratar de ilustrar esto es muy difícil, pero voy a hacer el intento porque sé que hay personas que nos están escuchando que quisieran poder comprenderlo en términos prácticos. Y yo hace un tiempo, cuando era más pequeño, había en el único estadio de mi pueblo un evento y no podían entrar niños, y obviamente yo estaba ahí en la puerta llorando, quería entrar, y entonces solo podían entrar adultos, así que un señor que quería entrar a su pequeño, que tenía como unos 2 o 3 años, salió, hizo una camisa muy ancha, y en la puerta afuera cogió y abrazó al niño, y se lo metió, le dijo al niño, agárrate, y se tapó con la camisa, y el niño iba debajo, y pudo entrar con el niño. Entonces, yo lo único que decía era que yo necesitaba un adulto que fuera bien grande, porque yo era más grande que ese niño, que me abrazara y me metiera en su camisa. Entonces, en cierto sentido, pensemos en una puerta en la que solo entra Él con su justicia, el Señor Jesucristo, y que nosotros tenemos que ser abrazados por esa justicia para poder entrar a esa puerta estrecha. Porque si nosotros tratamos de entrar sencillamente, y es una de las interpretaciones del texto en el original, esa puerta es restringida para nosotros. Restringida. Sí. Y tú decías algo muy importante que me trajo a la mente, que también decía Pastor Sugel, no es que sea estrecha porque todo el mundo quiera estar entrando, y entonces hay tanta gente tratando de entrar que se estrecha. El paso. No, nadie quiere ir allá, la puerta está sola. Es todo lo contrario. La puerta ancha sí está llena, es una multitud de gente, pero la puerta estrecha no es estrecha porque haya mucha gente tratando de entrar. El hombre no quiere, y hay que hacer bastante énfasis en eso. No es que por ejemplo un estadio, o cuando el ejemplo que daba Jacobis del banco, a veces la entrada se estrecha porque cuando por ejemplo los viernes negros en Estados Unidos, hay gente que desde un fin de semana, un día anterior, hacen fila para poder coger las mejores promociones, y es tanta la gente que ellos mismos hacen una puerta humana, y entonces se hace estrecho el paso. Pero esa puerta estrecha no es estrecha porque todo el mundo quiere ir a Dios y hayan unos solos que puedan entrar. Es estrecha porque es imposible entrar. Nadie está ahí haciendo fila. Una de las cosas que hizo el pecado fue convertir al hombre en una sola masa. Indistintamente, todos fuimos contados por pecadores, y todos los hombres que han de nacer serán contados por enemigos de Dios. Son una multitud, esta misma multitud que va por la puerta ancha. ¿Qué podemos aprender de la diferencia entre la puerta ancha y la estrecha? Bueno, principalmente que la puerta estrecha es estrecha y que la ancha es ancha. Wow, qué reflexión, mi hermano. Sí. He quedado perplejo. Sí. Pero el mismo texto nos provee algunas diferencias, ¿no? La puerta estrecha entran pocos, la puerta ancha entran muchos, la puerta estrecha lleva a la vida, la puerta angosta lleva a la perdición. A la puerta estrecha no podemos entrar con nuestras cargas, a la puerta angosta no hay ningún tipo de restricción, la puerta estrecha no entramos sin Cristo, la puerta angosta es nuestro propio deseo, deleite, etcétera. Entonces creo que hay algunas diferencias que el mismo texto sugiere y que nos llevan a pensar a nosotros que el Señor ni siquiera fue ambiguo, como dijo ahorita el pastor Alexander. El Señor no es gris por ningún lado en este asunto, es totalmente claro. ¿Sí? Y no es una cuestión de legalismo, es una cuestión de o es estrecha
o es angosta, no hay No un es de interpretación. o es ancha, perdón. Exacto, no es que esta palabra Que en yo el creo. original nos quiere decir esta cosa y entonces que hay un huequito en la mitad de las dos puertas por donde no Es una u otra. es una u otra, y los que oyen ahora mismo esta conversación que estamos teniendo deben entender eso, que en este momento ellos están frente o dentro o entrando por la puerta angosta o escuchan el llamado del Señor a entrar o están caminando la puerta ancha más bien, o frente a la puerta ancha, o escuchan el llamado del Señor a entrar por la angosta. Hay otro asunto también, una está muy visible, la otra está más escondida. Sí, indiscutiblemente, la puerta ancha es muy visible y a todos está visible, esa es. Pero hay algo que no está muy visible en la puerta ancha, y es el destino final de ella. Está bastante oculto. Yo recuerdo una tira cómica que era el Correcaminos, y que siempre lucha contra un enemigo bastante inepto, que es el coyote. Y recuerdo que alguna vez el Correcaminos iba por el coyote, va por un camino y se encuentra con una roca, y de pronto él dice, wow, idea, y se le ocurre la idea de hacer un dibujo exactamente igual a la carretera. Y cuando está el dibujo allí, el Correcaminos se lanza por la carretera y todo el mundo espera que se choque con la roca, porque es un dibujo, y pasa de largo el Correcaminos, y luego el coyote intenta y choca con la roca. Y creo que esto sirve de ilustración, porque realmente el Señor abre la puerta, abre el camino. El camino está en la roca, que es Cristo. Y cuando nosotros, vestidos de la justicia de Cristo, hallamos la puerta por la gracia de Cristo, pasamos. Pero todos los que quieren ir van a chocar si intentan pasar sin la justicia de Cristo. Hay otra diferencia bastante notable, Evodia, y es que todos los que van por la puerta ancha quieren ir por la puerta ancha. Porque también hay una falsa concepción, y es que Dios envía al infierno a aquellos que no merecen el infierno. Y es que todos los que están condenados y van a ser condenados son justamente condenados, porque ellos desean su pecado, ellos van placenteramente en ese camino ancho y van rumbo a ese destino, buscando ese destino. Eso es lo que ellos están buscando con sus obras. Y en ese mismo sentido, los que van por la puerta angosta no son infelices caminando por la puerta Así angosta. es. O sea, el cristiano no vive una vida verdadero, pues, de infelicidad cubierta de hipocresía para hacer parecer que el cristianismo es un camino gozoso. No, el verdadero cristiano vive gozoso a pesar de cualquier cosa. ¿sí? Entonces la gente del camino ancho nos mira para el camino angosto y dicen, oh, qué infelices, pobrecitos. Pero mira, y mira con cuánto sufrimiento van transitando. El cristiano genuino no es infeliz transitando por ese camino angosto, ni siquiera cuando se cae. Sí. Ahora, incluso los del camino ancho nos podrían preguntar a los del camino angosto, a los del camino estrecho, diciéndonos, ¿eres feliz? Y a lo que nosotros sin dudar responderíamos sí, claro, tremendamente feliz en este camino. Pero al devolverles nosotros la pregunta, ¿eres tú feliz? Estoy muy seguro que la mayoría de ellos lo pensarían antes de respondernos, porque ciertamente es un camino muy ancho, pero no hay felicidad verdadera en él. Y es lo que se ve hoy en el mundo. Quieren y todavía de pronto nunca encuentran satisfacción, ¿verdad? Es lo que nos enseña Salomón, porque es que ellos jamás se sacian. Siempre es. Están buscando más y más y más. Jamás hay plenitud en lo que ellos consiguen. Así es. Bueno, vamos a la última pregunta, que es porque son pocos los que hallan esta puerta. Si el Señor le está hablando a quienes ya la hallaron, ¿por qué les enseña que pocos la encuentran? Pregunta. A ver, no es una respuesta sencilla, definitivamente. Pero yo creo que tiene que ver con el tema del valor real de las cosas, del valor real.
puerta estrecha, camino angosto, pocas personas. Puerta ancha, camino ancha, muchas personas. Y curiosamente, en todas las parábolas que vienen después, hay como esa especie de proporción entre uno y lo otro. Una sola perla que tiene gran precio, una sola planta que agrupa a todas las aves, y va en temas de valor, y creo que ese es el punto. Dios, en su soberana gracia, en su soberana misericordia, ha decidido a un grupo específico darles la salvación y la vida eterna para gloria de Él, mientras que a otros ha decidido dejarlos en sus maldades, en sus delitos y pecados. Ahora, lo de pocos tendríamos que compararlos con Apocalipsis capítulo 7, cuando esos pocos se vuelven una multitud enorme, de toda raza, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, de todas las épocas, que no pueden contarse, que son un número específico de creyentes, pero que son una gran multitud que Dios ha redimido para sí. Entonces, hay una aparente paradoja, porque no es una contradicción, es una aparente paradoja, que nosotros en lo temporal vemos una puerta muy estrecha y un camino angosto y ascendente, pero cuando lleguemos a la eternidad, lo que vemos es una gran multitud en amplios lugares, en donde el pastor de nuestras almas nos pastorea, juntamente con muchas otras personas que han sido salvadas para gloria de Él. Yo diría, y bueno, no sé si realmente tenga más que agregar, porque creo que el pastor ha sido muy claro, pero mi respuesta sería: tú lo sabes, Señor. O sea, Jonás 2:9 dice: la salvación es del Señor. Y la gran conclusión de todo lo que hemos dicho hasta ahora es que por esa puerta no entra sino aquel que el Señor hace entrar. O sea que al fin y al cabo la respuesta nuestra se limita a esas palabras de Ezequiel en el capítulo 37. Tú lo sabes, Señor. Y sabemos que es un número que al final no podremos contar, gente de toda tribu, lengua y nación, que a la luz de los que en este mundo se pierden parecen ser pocos, pero a la luz de lo que representarán en la eternidad, tal como lo dice el pastor Alexander, son una gran multitud de todos aquellos que el Señor, en su sabio consejo y según el puro afecto de su voluntad, y por alguna razón que nosotros no conocemos, que no está en nosotros, que está en Él, pero que es una razón, cuál es no la sabemos, Él decidió escoger desde antes de la fundación del mundo. Amén. Amén. Dice, tú mencionabas al principio del programa un paralelo en Lucas, cuando los discípulos le preguntan al Señor que si son pocos los que se salvan. El Señor no les responde directamente la pregunta, le dicen: esfuércense y busquen la puerta. No es un llamado a nosotros, no tenemos que estar buscando quiénes son los salvos, quiénes son los escogidos o los que no son escogidos. Muy bien. Estamos obsesionados por saber que, como si hubiese una marca. No es un número, No. una cantidad. No son los 144,000. Exacto. Y es un error en el que pueden caer muchos hermanos, o bueno, no sé si llamarlos hermanos, en que caen en ese peligroso momento o ese punto que muchos llaman hipercalvinismo, y es: como el Señor es el que escoge, yo no voy a predicar. Y como yo no sé si Él es salvo o no es salvo, entonces yo tampoco le predico. Yo solamente lo voy a predicar al que yo sepa que va a ser salvo. Eso es una insensatez. Sí. Es una total insensatez. De lo que estamos seguros es que no hay ninguno que vaya a entrar por esa puerta que se quede fuera. En eso estamos claros. El apóstol Pedro dice que el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con muchos, ¿verdad? Hasta que todos procedan a arrepentimiento, hasta que todos esos que han de entrar, entren. Ninguno se va a quedar por fuera. Sí. De lo que el Señor tiene, pues. Así es. Y nosotros tenemos que ser diligentes con lo que Él nos ha ordenado. El Señor le agradó salvar mediante la locura la predicación del Evangelio. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio independientemente de si sabemos o no sabemos. Yo no sé quién es el que el Señor tiene. Él es el único que sabe. Y precisamente el predicarle a todos, como decían los hermanos jacobis, a todos de lengua y raza,
es mostrar precisamente un corazón convertido que se duele por el alma que está perdida. Nosotros predicamos a todos porque deseamos, el Señor dice en su palabra que Él desea la conversión del maligno. Es un deseo genuino del Señor y nosotros también debemos tener ese reflejo, pero no buscando con esa curiosidad enfermiza de saber el número, como decía el pastor Alex. No, y ahí está el Señor siendo un ejemplo. ¿Cuál es la audiencia del Señor? Fariseos, escribas, publicanos, pecadores, de toda clase, pero el Señor al fin les está haciendo la invitación a todos ellos, los que están ahí. Así. Bueno, vamos a llegar a la conclusión y por último damos los anuncios, la conclusión de este tema pastoral. Creo que nuestro mismo Señor hace la conclusión aquí, dice, entrad por la puerta estrecha. Entrad. Es un llamado, y a los amigos que nos están escuchando en esta hora, nosotros queremos decirles, ven a los pies de Cristo. Es un llamado que hacemos porque el mismo Señor nos dice que lo hagamos en medio de la predicación. Entrad por la puerta estrecha. Seguramente en el mundo donde usted que está hay muchos placeres que están nublando tu entendimiento y que están llevando tu alma a la perdición. Pero el Señor es claro cuando dice, entrad por la puerta estrecha. Cristo mismo dijo, yo soy la puerta. Él también dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y a ellos les decimos, vengan a los pies de Cristo, porque sólo así podrán tener la vida eterna y el verdadero deleite que es Cristo mismo, como Amén. Acompañándonos en cada momento de nuestra vida. Amén. Finalmente, para agregar, y antes de que Efraín también dé su conclusión, alguien pudiera estar diciendo ahora que tal vez él no es uno de sus escogidos y que tal vez él no va a entrar por esa puerta, pero el solo hecho de que esté escuchando todo esto que estamos diciendo es una gran muestra de la misericordia del Señor contigo que escuchas. Y como decía el hermano, también me uno a este llamado y a la invitación del Señor. Ven y entra por la puerta angosta, porque esa puerta es estrecha y angosto el camino. Y si estás escuchando es porque Dios está teniendo misericordia de ti ahora. Amén, así es. Amén. Yo, no, dos palabras podría agregar, y es que el deseo genuino del Señor es precisamente que el malvado se arrepienta, y en Deuteronomio lo vemos cuando el Señor también nos habla de los dos caminos. Él reitera, dice, escoge pues camino de vida, y es el llamado a los que nos escuchan, escoge pues camino de vida, que es el Señor. Bueno, los anuncios, los servicios de nuestra Iglesia Bautista Reformada Salvación y Vida Eterna, que se encuentra ubicada en la carrera 53-5977, local 1, mañana domingo a las 9:30 de la mañana. Los días miércoles, servicio de oración y estudio bíblico. Se está estudiando el libro de Isaías a las 7 de la noche, miércoles 7 de la noche. Los discipulados, que son los días martes y jueves a las 7 de la noche, están pues en un receso de vacaciones, pero están cordialmente invitados. Si no puedes, hermano Efraín. Sí, para que el hermano Jacobi se invite también a los que mañana estarán en Santa Marta. Sí, claro. ¿Se escuchan en Santa Marta? Sí. Bueno, si hay alguien que nos está escuchando en Santa Marta o que tenga planeado viajar y quiera mañana tener un lugar donde reunirse, nosotros somos la Iglesia Bíblica Soberana Gracia y estamos allí en la calle 13, número 1206, al lado del CAI de la Policía de Gaira, cerca del Rodadero. Ahí apenas a unos 10 o 15 minutos a pie del Rodadero. El servicio empieza a las 9:30 de la mañana, de 9 a 9:30 tenemos una sección de preguntas y respuestas, pero a las 9:30 comienza el servicio de adoración, así que si alguien nos está escuchando y quisiera estar con nosotros, está cordialmente invitado. Y sí, claro, y también el que no pueda de pronto asistir acá a las 53 con 59, también tenemos en el barrio Las Moras, Iglesia Bautista Reformada Comunidad de Gracia en Las Moras. Está ubicada en la carrera 22, número 6076, el Colegio Comunitario Las Moras. El horario del servicio es
a las 8 de la mañana. Y los miércoles a las 7 de la noche están haciendo un discipulado, que es el estudio de la Confesión Bautista de Londres de 1689. Así que están cordialmente invitados acá a la carrera 53-5977, local 1, Iglesia Bautista Reformada Salvación y Vida Eterna, y o a la carrera 22-6076, Colegio Comunitario Las Moras. También pueden ver este programa a través, entrando a YouTube Alto y Sublime, y ahí vas a ver este programa, programas anteriores, y qué bueno sería que pues los compartan entre sus amigos, conocidos, e igualmente tú entrando a la página de la iglesia pastoral, y bueno, igual yo marco Iglesia Bautista Reformada Salvación y Vida Eterna, y ahí me entra inmediatamente a los sermones, a los estudios de la escuela dominical, y tú vas a conocer mucho más la doctrina de nuestra iglesia. Así que puedes entrar, utilicemos estas redes, el internet, que lo podemos utilizar bien para bendición y edificación de nuestras almas. Entra y vas a conocer lo que realmente es la predicación de la palabra de Dios, porque se habla es lo que está escrito en la palabra de Dios. Bueno, y ahora pues le voy a pedir aquí al pastor invitado que nos despida en oración, y quedan cordialmente también invitados todos ustedes, aparte de mañana, de escuchar el programa nuevamente el próximo sábado en el horario acostumbrado de 1:30 a 3 de la tarde. Pastor Jacobi. Okay. Señor, te damos gracias por este tiempo en el que nos has permitido compartir de un tema tan maravilloso, Señor, y poder, Señor, meditar en tantas cosas como lo hemos hecho esta tarde. Gracias, Señor, por recordarnos que no entramos por esta puerta, Señor, por nuestras fuerzas, sino que en tu gracia, Señor, tú nos permitiste el poder ahora andar en el camino que sigue a la puerta, Señor. Y también oramos, Señor, para que seas tú teniendo misericordia de muchos que transitan por un camino ancho, Señor, en los placeres de su propia vida, Señor, para que puedan mirar hacia ti, Señor, y venir en arrepentimiento y fe, y también puedan entrar, Señor, al lugar, Señor, que tú tienes preparado para aquellos, Señor, que aman y esperan tu venida, Señor. Gracias por la oportunidad y por tantas personas que nos escucharon durante este tiempo. A ti la gloria, Señor, y oramos por los méritos del Señor Jesucristo. Amén. 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 Pastoral, me gustaría que hiciera la doxología también aquí, la bendición sacerdotal. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea sobre todos vosotros. Amén. Amén.